Muy buenas tardes. Damos a todos ustedes una cordialísima bienvenida a nombre de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Este es nuestra conferencia de los días sábados, conferencia pública que se lleva a cabo por este canal de Facebook el día sábado a partir de las 4 de la tarde, todos los sábados. Hoy tenemos una conferencia muy especial a nombre a cargo del doctor Fabio Villarraga Benavides. Él nos va a disertar sobre la inmortalidad a la luz de la doctrina espírita. Para iniciar, entonces, queremos invitar a Santiago, que es miembro del equipo infanto-juvenil, para que nos haga una pequeña lectura, una disertación muy breve. Adelante, Santiago. Bueno, sí, yo soy Santiago del Grupo Infanto Juvenil y este es un mensaje del libro Mensajes Terapéuticos para tu Vida por Ubaldo Rodríguez, Alfonso Ubaldo Rodríguez, un espíritu, y pues esta lectura se llama Ante las luchas. Cuando te sientas agobiado o agobiada por las pruebas que te ofrece la vida, cuando sientas que el peso de las luchas roba tus fuerzas físicas y emocionales, detente. Ora, respira profundo y analiza la situación agobiante con el lente del optimismo. Posiblemente estés pronto al desespero o la depresión. No obstante, analiza la vida según los aspectos positivos y ahora sí busca la solución que se encuentra al lado de la dificultad y aplícalos con esperanza y fe. No hay prueba, por dura que no sea plausible de adecuada resolución. Analiza las situaciones convenientemente y enfrenta las luchas con calma. Gracias. A ti, gracias, Santiago, muy amable. Quiero invitar a todos nuestros cibernautas a que nos acompañen a partir de este instante para elevar nuestro pensamiento a Dios, una breve oración de inicio. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias infinitas por estar aquí el día de hoy. Te damos gracias por la vida, por todas las cosas bellas que a diario vivimos. Te damos gracias aún por nuestras dificultades, porque sabemos que a través de ellas podemos evolucionar y podemos progresar espiritualmente. Te pedimos, Señor, por la paz del mundo, para que todos los seres, que aún los que no te conocen, no te distinguen, puedan tener la sensación de la grandeza y la misericordia tuya. Que podamos vivir en convivencia sana, que podamos progresar, que los buenos espíritus nos acompañen, especialmente los guías de esta casa. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar hoy aquí y disfrutar de este banquete espiritual que tendremos a continuación. Que así sea. Doctor Fabio, es usted bienvenido una vez más. Adelante con su conferencia. Muy buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en este ciclo de conferencias públicas de Senderos de la Esperanza que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. Bienvenidos todos en el día de hoy para compartir con todos ustedes unas reflexiones en torno a este tema, que es uno de los temas fundamentales que conciernen a uno de los fundamentos precisamente de la doctrina espírita, como es el tema de la inmortalidad del alma. Vamos a ver entonces en estos siguientes minutos cuál es esta visión espírita de la inmortalidad, ya que lo que se piensa de lo que ocurre después de la muerte es diferente para algunas culturas, para algunas religiones, para algunos grupos humanos y sobre todo en este concepto de si hay o no hay inmortalidad. Entonces, para nosotros desde la doctrina espírita es muy claro que constituye uno de los fundamentos, uno de los 9 fundamentos que estamos realmente sintonizados con los conceptos emitidos por Confecol,
por nuestra Federación Espírita de Cundinamarca y que estudiamos profundamente en nuestra Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Entonces vamos a enunciar primero una de las frases que este personaje histórico muy conocido en la historia de la ciencia, Alfred Russel Wallace, quien fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo británico, que realmente dentro de ese proceso de las investigaciones en torno al tema de la evolución y de la selección natural, planteó estos mismos postulados evolutivos en la misma época de Charles Darwin. Y lo que no conocen muchas de las personas es que este investigador, este evolucionista, digamos, que hizo todos sus aportes desde la ciencia, también se interesó por los fenómenos espirituales, los fenómenos espíritas, hasta llegar a convertirse realmente en uno más, ya que, como dice él, dentro de sus reflexiones que escribe, dice: cuando me entregué a estas investigaciones, era profundamente materialista, es decir, él no creía en nada si no fuera la materia, porque su construcción intelectual estaba basada, digamos, en las observaciones que veía la naturaleza y los planteamientos que podía hacer de las leyes y de los conceptos, de las hipótesis que surgían de esas observaciones. Pero dice más aún: no cabía en mi inteligencia la representación de una existencia espiritual. Es decir, no creía en los espíritus, ni siquiera en la vida después de la muerte. Pero dice que los hechos, sin embargo, son cosas irrefutables. Y para un científico es así. Los hechos realmente son irrefutables. Dice: me vencieron y me obligaron a aceptarlos mucho antes de poder admitir su explicación espiritual. Ello se realizó por grados, bajo la influencia constante de hechos sucesivos que no podían ser descartados ni explicados de ninguna otra manera. Y veamos que él vivió entre los años 1823 y 1913. Es decir, parte de su vida estuvo contemporáneo con Kardec y fue aún posterior a él, ¿no? De tal forma que conoció las publicaciones de la doctrina espírita y conoció los diferentes fenómenos mediúmnicos, asistió a diferentes fenómenos mediúmnicos que le permitieron corroborar, como dice él, a través de los hechos, situaciones irrefutables que le fueron venciendo su materialismo hasta colocarlo en ese plano espiritualista y aún más espírita. Entonces, estos pensamientos los recoge León Denis también en su obra Después de la Muerte, en el capítulo 19, cuando él habla de los testimonios científicos. Y todos sabemos que León Denis, el gran apóstol del espiritismo, quien en sus obras reúne todos estos aspectos de orden filosófico, de orden moral, pero menos cuenta que reúne también los testimonios científicos de la época para formalizar y para sustentar, para fundamentar que la doctrina espírita era una realidad espiritual que había hecho simiente en la humanidad a mediados del siglo XIX y que estaba para quedarse como una tercera revelación para la humanidad. Es así entonces como tenemos estos fundamentos de la doctrina espírita que están desplegados a todo lo largo de la codificación y que se pueden sintetizar estos fundamentos en estos 9 que están aquí enunciados. Primero, la existencia de Dios como la causa primera de todo lo existente, la inteligencia suprema. Jesús, guía y modelo, la inmortalidad del alma. Demos cuenta que es el tercer fundamento y pues están escritos así como en orden de importancia.
Y luego viene la reencarnación, la evolución, la ley de causa-efecto, la comunicabilidad, la pluralidad de mundos habitados y la ley de justicia, amor y caridad. Estos fundamentos también fueron corroborados en una de las asambleas de Confecol y que estamos todos entonces comprometidos a divulgar nuestros fundamentos desde nuestras células del movimiento espírita, que son los centros espíritas, las casas espíritas, los grupos de estudio que pertenecen a nuestras federaciones, para que desde estas mismas simientes todos nosotros como estudiantes de la doctrina espírita, simpatizantes, aprendices de este conocimiento que nos revela una realidad espiritual grande y prominente, podamos entonces estructurarnos intelectualmente y estructurarnos moralmente en este conocimiento que es realmente renovador. Entonces, es sin duda que podemos afirmar que la codificación espírita, estos 5 libros que conforman la denominada codificación espírita, nos ayuda a comprender la inmortalidad. Porque si bien es cierto, el libro de los espíritus es el eje estructural de todo el conocimiento del espiritismo, en él se revelan a lo largo de todos esos 4 libros que hay al interior del libro de los espíritus, toda una serie de conocimientos que nos revelan qué es lo que ocurre en el más allá, qué hacen los espíritus después de que ocurre la mal llamada muerte y cómo viven allá en esas dimensionalidades, qué hacen, cómo influencian ese mundo espiritual al mundo físico y cuáles son esas cualidades de los espíritus en esa notable pregunta haciendo nos habla de la escala espírita para comprender esa multidimensionalidad de las esferas espirituales. Y también nos ayuda a entender en este libro Los Medios no solo la facultad mediúnica, sino los peligros a los que pueden estar enfrentados los sensitivos o los médiums cuando no se ajustan a estos parámetros de la moral cristiana, cuando no desarrollan adecuadamente su facultad, colocándola al servicio de la espiritualidad mayor, para que, digamos, no se comprometan con el uso de su facultad o con el abuso de su facultad. Y, obviamente, el Evangelio que nos presenta toda una serie de compendios morales, legados del Maestro Jesús de Nazaret, cómo a través de estas reflexiones que hacen los espíritus de los diferentes pasajes y enseñanzas del Maestro Jesús, nos colocan de plano esa realidad espiritual que el cristianismo vino a sembrar en esa segunda revelación, donde su eje central era la ley de amor, pero que ahora, con el concurso del grupo de espíritus superiores denominado el Espíritu Verdad, están plasmando en esta obra esta comprensión de la inmortalidad y cómo los inmortales de esa dimensionalidad vienen a orientarnos moralmente cuando así se hace necesario. Y el cielo y el infierno que narra, digamos, a través de estas expresiones kardecianas, cómo conceptuamos o cómo se conceptúa dentro de la doctrina espírita el llamado cielo, el llamado infierno, y cómo, como en algún momento dijo inclusive el Papa, que son estados de conciencia. En eso nos sintonizamos y en eso está plasmado también en esta obra cuál es la verdadera dimensionalidad del cielo para los seres humanos y cuál es la verdadera dimensionalidad del infierno para los seres humanos, cuando realmente es la consecuencia natural de nuestros actos, de nuestros pensamientos, cuando nos comprometemos o no con las leyes divinas. Y en esa segunda parte precisamente del cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, que más de 76 espíritus nos vienen a ilustrar lo que ocurre, digamos, en ese más allá, dándonos un testimonio profundo de la inmortalidad y de las vivencias del espíritu en ese tránsito
a la vida y a las esferas y a los parajes espirituales. ¿Y qué fue lo que ellos dimensionaron frente al dolor y el sufrimiento muchas veces de determinadas desencarnaciones difíciles, pero también frente a aquellos que desencarnaron como espíritus felices, y que nos da toda esa panorámica amplia en esta segunda parte de esta obra? Y por supuesto, la génesis, que hablando de esa génesis espiritual, de esa génesis orgánica, y comparando estos dos inicios, nos va explicando cómo en realidad los dos planos de la vida siempre están concatenados desde los inicios de la génesis orgánica y génesis espiritual, tanto para la humanidad como para cada uno de nosotros. Entonces, la inmortalidad realmente es un fundamento que tiene una trazabilidad total a través de todas las obras de la codificación, y nos permite entender por qué es uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Entonces, dentro de estos fundamentos, vemos cómo el mismo fundamento de Dios como causa primera de todas las cosas está enlazado al de Jesús como guía y modelo, y a este de la inmortalidad, porque es a través de estos que están consustanciados con el de la comunicabilidad, porque realmente si los seres que pasan de esta dimensionalidad al mundo espiritual continúan existiendo, esas dimensionalidades obviamente tienen la capacidad para poder comunicarse con este plano de la vida, y eso es lo que nos muestra esta imagen, donde espíritus de determinadas dimensiones siempre están en constante comunicación con todos los seres encarnados de este plano. Muchas son las ventanas dimensionales que existen para ello, y la mediunidad es una de ellas que se estudia dentro de la doctrina espírita. Entonces, y es precisamente el fundamento de la reencarnación el que nos habla que en ese devenir evolutivo estamos todos enmarcados en una ley más, que esa ley es esa ley de la reencarnación, porque precisamente el hecho de ser inmortales hace que estamos en este plano, al desencarnar pasamos a la dimensión espiritual y regresamos a esta patria terrenal para regresar nuevamente a la patria espiritual. Esa es una constante del devenir evolutivo, y por eso la evolución y la ley de causa y efecto constituyen otro de los fundamentos importantes que están interligados al de la inmortalidad. No podríamos comprender la inmortalidad sin la ley de evolución, no podemos comprender la inmortalidad sin comprender el funcionamiento de la ley de causa y efecto en cada una de nuestras vidas. E igual, como ocurre aquí en nuestro plano físico, ocurre en cualquier parte del universo. ¿Por qué? Porque estos fundamentos también son universales. Esta ley, la pluralidad de mundos habitados, que es un fundamento más, está obviamente circunscrito y está conectado con la inmortalidad, ya que, como nos explica el libro de la Génesis, hay migraciones de espíritus de unos mundos a otros, de unas humanidades a otras, bien sea por disposición de los guías espirituales que manejan estas migraciones de espíritus de unos orbes a otros, por situaciones de orden evolutivo moral, donde algunos espíritus no alcanzaron un nivel, tienen que permanecer en un planeta, en una humanidad que esté acorde a su nivel vibratorio, y aquellos que muchas veces migran en áreas de misiones, ayudar a humanidades en otros lugares del universo. Entonces, para terminar con el fundamento de la ley de justicia, amor y caridad, aquí simbolizada por una de los seres humanos que más nos han enseñado la caridad en los días contemporáneos, como es la Madre Teresa de Calcuta. Entonces,
todos estos fundamentos están en realidad entrelazados con el de la inmortalidad del alma. Hay una conexión profunda entre cada uno de ellos y es esta interacción la que nos permite entender que así como están interconectados todos los libros de la codificación, no solamente en conceptos, sino en la parte filosófica, científica y moral, también lo es el de la inmortalidad del alma con los demás fundamentos de la doctrina espírita. Hay una interconexión filosófica, hay una interconexión moral y por supuesto hay una interconexión científica, dado que hoy la inmortalidad o el concepto de la vida después de esta vida, es decir, la continuidad de la existencia, está siendo abordada por diferentes investigadores dentro de los campos, por ejemplo, de la transcomunicación instrumental, de las experiencias al borde de la muerte, de las experiencias de casi muerte, donde hay diferentes psiquiatras, neuropsiquiatras, psicólogos, médicos que están investigando este tipo de experiencias y que nos permiten entender. Ellos hablan de la conciencia, de la sobrevivencia de la conciencia, pero con sus investigaciones de la sobrevivencia y la conciencia están fortaleciendo este concepto de la inmortalidad del alma. Porque ¿qué es lo que sobrevive? Claro, la conciencia en el término de ellos, pero es el alma, es el espíritu, en la forma como lo concebimos y como Kardec lo dejó claro: alma para los espíritus encarnados, espíritu para los desencarnados. Entonces, preguntémonos en estos momentos cuáles son las consecuencias prácticas del fundamento de la inmortalidad. Porque así como nosotros pensamos y reflexionamos que si creer en Dios es suficiente, si pensar en Dios es suficiente, si es suficiente solamente pensar y creer o vivir en sintonía con Dios y con las leyes divinas. Entonces, hay una diferencia realmente muy grande y se puede teorizar sobre Dios y hay mucha información en torno a eso, pero ¿qué es lo importante, digamos, en la existencia humana? La consecuencia práctica de un determinado conocimiento. Entonces, lo que pasa con el segundo fundamento, el fundamento de Jesús como guía y modelo. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para cada uno de nosotros de este segundo fundamento? La aplicación de estas máximas morales que el Maestro Jesús nos dejó y nos legó históricamente. Igual podemos reflexionar y pensar cuáles son estas consecuencias prácticas del fundamento de la inmortalidad. Yo creo en la inmortalidad, tú crees en la inmortalidad, todos creemos en la inmortalidad. ¿Y qué significa creer en la inmortalidad? ¿Qué consecuencia práctica en nuestras vidas puede tener el creer que somos inmortales? Debe tener una consecuencia práctica. Entonces, he ahí que podemos deducir que si nosotros creemos en la inmortalidad es porque ya no estamos en ese grupo de los materialistas que no creen en que hay nada después de la muerte. Y dentro del grupo de espiritualistas, pues hay diferentes segmentos. Obviamente nosotros estamos en el segmento espiritualista, espiritista, y ahí, a través de las mismas horas de la codificación, entonces, una de las consecuencias prácticas del fundamento de la inmortalidad es que cambiamos nuestro punto de vista. ¿Cuál punto de vista? Como dice el Evangelio, el punto de vista para analizar todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida. Si tenemos un dolor, un sufrimiento, una prueba, una dificultad, entonces, si nosotros, digamos, asumimos esta consecuencia práctica del fundamento de la inmortalidad, sabemos que somos espíritus inmortales en una experiencia dentro del plano físico. Aquí estamos temporalmente y realmente
la dimensionalidad de un problema, la dimensionalidad de un dolor o sufrimiento, de una enfermedad, de cualquier situación que estemos viviendo acá, va a quedar obviamente reducida a su justa dimensión, a su justa dimensión. Porque todos aquellos que muchas veces tienden, digamos, a creer que los problemas y la situación y el dolor, el sufrimiento es mucho más grande de lo que se puede soportar, es porque esas situaciones se crecen en su mente y entonces sienten que esa carga es mayor y a veces optan por terminar su existencia. Entonces, por eso el punto de vista que nos ofrece la doctrina espírita en torno a la inmortalidad es importante para poder comprender todas las situaciones de la vida desde este ángulo o esta óptica espírita. También, ¿qué otra consecuencia práctica nos da el fundamento de la inmortalidad? Hoy estamos acá y si tenemos algunos bienes materiales, sabemos que esos bienes materiales pertenecen aquí a este plano tierra. El día que regresemos a la patria espiritual, ninguno de esos bienes nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque no se pueden transitar a las esferas espirituales. ¿Qué nos vamos a llevar nosotros? Las riquezas espirituales. Entonces, en este concepto práctico de la inmortalidad para cada una de nuestras vidas, obviamente nos ayuda a valorar la importancia que le damos a los bienes materiales frente a las riquezas espirituales. Y si somos consecuentes con este fundamento, realmente no nos debemos sentir ni apegados ni dueños de los bienes materiales que tengamos. Somos simples administradores. Y en ese proceso de administración, entre mejor coloquemos estos bienes materiales al servicio de los demás, en la medida que nuestra organización administrativa nos lo permita, entonces ese será una de las mejores riquezas espirituales que podamos llevar, el aprender a compartir con los demás lo poco que tenemos para poder incentivar ese servicio, digamos, de fraternidad, de solidaridad que podemos hacer, digamos, por los demás. Recordemos en esos pasajes donde el Maestro Jesús hacía para todos de cualquier situación un momento de aprendizaje y donde en la observación que él hizo de ese óvulo de la viuda que ella dio de lo que inclusive necesitaría, entonces hace esa observación para sus discípulos en que es un aprendizaje importante, donde los bienes materiales ella permitía, digamos, ofrecerlos como parte, digamos, de su donación, a pesar de que tuviera una necesidad posterior del mismo. Entonces, es la dimensionalidad de la comprensión de los bienes materiales frente a las riquezas espirituales. Entonces, este concepto, este fundamento de la inmortalidad nos debe conllevar, nos debe inducir a una transformación moral. Y esa transformación moral significa entonces que si somos inmortales y nos vamos a llevar lo que somos, lo que tenemos dentro de nuestra alma, entonces, ¿qué nos llevaremos al más allá? Lo que hayamos cultivado en la parte del sentimiento, del intelecto, de los comportamientos. Es decir, si tenemos odios, resentimientos, faltas de perdón, todo eso no lo llevaremos para el más allá si aquí no lo solucionamos. Entonces, si somos consecuentes del conocimiento de este concepto de la inmortalidad, entonces estaremos dispuestos aquí para, digamos, dominar nuestros resentimientos, dominar nuestros odios, dominar nuestras faltas, digamos, nuestras imperfecciones, para poder, digamos, subsanar estas situaciones. De tal forma que esta nos impulsa a la transformación moral. Entonces, pensemos y actuemos como espíritus inmortales. Esto realmente es una frase que debemos grabarla y hacer, como dicen en estos
en estas programaciones neurolingüísticas donde se graban, digamos, en el cerebro y la tengamos presente, digamos, en el día a día, pensemos y actuemos como espíritus inmortales. Cuando nosotros, inclusive a alguien que está en una serie de situaciones y problemas, le abrimos su mente para que, digamos, pueda encontrar, digamos, otro ángulo, otra óptica, otro punto de vista de reflexión de la situación, los problemas, estamos realmente ayudando a ese ser también a pensar y actuar como un espíritu inmortal. Y eso le minimiza, digamos, la intensidad de las pruebas que está padeciendo, porque a veces hay pruebas que no podemos eliminar, expiaciones que no podemos eliminar porque estamos comprometidos con las leyes, pero nuestra dimensionalidad de la comprensión de las situaciones, pudiéndolas manejar, podemos entonces realmente cambiar nuestro punto de vista. Y entonces, si pensamos y actuamos como espíritus inmortales y no como espíritus materialistas, parece una contradicción, pero hay, digamos, quienes piensan, digamos, como espíritus materialistas, porque a pesar de tener una formación o tener un conocimiento espiritual, todavía hay muchos apegos a lo material, diversos apegos a lo material. Entonces, este es todo un proceso de manejar los desapegos para en realidad sentirnos como espíritus inmortales habitando un cuerpo físico. Así lo entendió León Denis en este concepto profundo de la inmortalidad, en el capítulo 10, titulado La muerte, de su libro El problema del ser y el destino. Él dice que la muerte es un simple cambio de estado, la destrucción de una forma frágil, es decir, el cuerpo físico. Más allá del sepulcro se abre una nueva fase de la existencia. Entonces, es, digamos, la concepción práctica de la inmortalidad. Estamos frente a una dimensionalidad donde solamente nos separa la permanencia biológica de nuestro cuerpo físico, aún con la vitalidad que nos acompaña hasta el final de la existencia, que no sabemos cuándo es. Una vez esa vitalidad se acaba y por la causa que sea, termina la vida del cuerpo físico y estamos sujetos a la continuidad de la existencia, es decir, a vivir la inmortalidad en los planos espirituales para algún día volver a regresar al plano físico. Y es así como André Luis, este conocido médico espiritual, en una de sus obras, plantea cómo varias de las culturas antiguas conocían este fundamento de la inmortalidad y entonces civilizaciones que antecedieron a la gloria occidental en los tiempos modernos consagran especial atención a los problemas del más allá. Y habla cómo Egipto mantenía un incesante intercambio con los antepasados y enseñaba que los muertos sufrían riguroso juicio, decidiendo si las almas deberían ascender al esplendor solar o deberían volver a los laberintos de las pruebas en la propia tierra, en cuerpos deformes y viles. Este es un concepto que a la luz de la doctrina espírita es totalmente válido y muy comprensible, porque está ahí no solamente inmersa la inmortalidad, sino la ley de causa, efecto y la reencarnación. Pero también en esta obra Acción y Reacción, en este mismo capítulo inicial, nos habla de estas culturas de los hebreos, de los griegos, de los galos, de las Galias, de los romanos, e inclusive en la India, que admitían que los desencarnados, de acuerdo con las resoluciones del juez de los muertos, subirían al paraíso o descenderían a los precipicios del reino de Varuna, el genio de las aguas, nos dice André Luis en esta obra. Y estas otras culturas que creían que el cielo era para los espíritus rectos y buenos, puros y nobles, y el infierno a los perversos y criminales. Entonces, estos conceptos muy entendibles para todos nosotros espíritas simpatizantes de este conocimiento, porque nos deja
ver que esta fundamentación de la creencia en la vida del más allá ha estado presente en los diferentes pueblos y culturas más importantes de la humanidad. Y inclusive vemos cómo Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo de corromper a la juventud proclamando el dogma de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Hoy eso realmente seguramente no pasaría, pero en esa época fue condenado por estas enseñanzas que con la plenitud de su conocimiento y convicción Sócrates lo hacía en su época. Igual Jesús, recordemos que fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, hasta el punto de que lo llevaron también a la crucifixión. Y entonces nos da el mayor ejemplo de perdón que un ser humano puede dar cuando dijo él, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y entonces es ahí donde nos da ese gran legado de cómo nosotros debemos aprender a perdonar hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestra existencia. Y no olvidemos nunca que esta obra del Libro de Espíritus realmente es un tratado de inmortalidad del alma. Es un tratado de este fundamento, porque es a lo largo de toda la obra, en sus diferentes libros, que siempre se está hablando de los espíritus. Por eso Kardec denominó a esta obra, su primera obra, el libro de los espíritus. Y los espíritus son los inmortales. Es decir, todos nosotros, encarnados y desencarnados, somos inmortales. Que es muy diferente decir somos inmortales a que son eternos, porque eterno solamente Dios, como atributo divino, porque eterno no tiene principio, no tiene fin. Inmortales, tenemos un principio, pero no tenemos fin, porque el espíritu, el alma, es indestructible. En cada vida, en cada regreso a esta patria terrenal, nuestro cuerpo se destruye cuando regresamos a la patria espiritual. Pero entonces, he ahí ese concepto de la inmortalidad que está inmerso en todo el libro de los espíritus, a quienes invitamos, los que no hayan terminado de leer esta obra, lo hagan para comprender mejor. Y es precisamente dentro de esta obra del libro de los espíritus, en su tercera conclusión, en el numeral 3, que Kardec coloca esta frase realmente muy importante. Dice él que demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo reanima. Y entonces ahí vemos tres cosas. La fe en el porvenir. Si nosotros creemos en la inmortalidad del alma, es decir, eso fortalece nuestra fe en el porvenir, pero también alienta los ánimos abatidos, porque si nuestros ánimos están abatidos por las pruebas, por las expiaciones, por el dolor, por el sufrimiento, por las vicisitudes, por los infortunios ocultos, es decir, y sabemos que esto es temporal y que vamos a continuar viviendo en lo espiritual, estas situaciones terminan con esta existencia y llegaremos al plano espiritual sin todas esas sintomatologías. Y entonces también esta inmortalidad del alma hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida, precisamente porque esta comprensión de la inmortalidad del alma nos ayuda a mantener temporalmente una resignación frente a estas vicisitudes, pero no una resignación pasiva y decir, entonces me tocó aguantarme lo que sea porque estamos viviendo aquí en este plano físico y hay que tener resignación. No, es una resignación activa donde lo que uno pueda cambiar para mejorar, hay que hacerlo. Y seguramente se puede seguir luchando frente a esos desafíos y adquiriendo merecimientos para modificar
las consecuencias de la ley de causa y efecto en nuestra propia existencia. Entonces, y aquí la importancia de estos conceptos vertidos en esta parte de las conclusiones que trae Kardec en las primeras páginas del libro de los espíritus, ¿no? Y que nos ayuda a todos. Entonces, para todos nosotros, esta inmortalidad realmente es una gran oportunidad para reflexionar profundamente en este concepto filosófico, en este fundamento filosófico, científico y moral, que hoy día tiene esas dimensionalidades, pero y preguntarnos si nosotros creemos en la inmortalidad. Creemos, sí, con certeza, todos, pero la segunda pregunta sería, ¿vives el fundamento de la inmortalidad? Porque podemos creer en el fundamento de la inmortalidad, pero no vivimos porque frente a la primera dificultad, a la primera vicisitud, a la primera problema de relacionamiento, vamos explotando de determinada forma que no logramos controlar nuestro ser, digamos, para vivir, digamos, en armonía. El fundamento, pues, de la vida, el objetivo de la vida, es vivir en sintonía con la ley de Dios, vivir en sintonía con esa ley de amor que nos brindó el Maestro Jesús de Nazaret, y para eso tenemos que sobrepasar una serie de dificultades, porque si esta vida fuera toda armonía, pues no nos esforzaríamos, pero precisamente Dios nos coloca las situaciones prueba en esta existencia para que nosotros, digamos, midamos nuestras resistencias morales para saber qué tanto aplicamos los fundamentos, en este caso el fundamento de la inmortalidad, para transformar nuestras vidas. Entonces la inmortalidad es una oportunidad para progresar, obviamente, para comprender las leyes, estas leyes que hemos ya enunciado, para equilibrar el pasado, porque muchas de las situaciones que hoy vivimos y que no tenemos plenitud de conciencia, responden a causas pretéritas de una vida anterior o varias vidas anteriores en las cuales nos comprometimos con nosotros mismos, con otras personas, y por eso Dios nos reúne en un mismo lugar, en los mismos ambientes domésticos, familiares, sociales, laborales, de la comarca, del sitio donde vivimos, ¿para qué? Para equilibrar nuestro pasado. Ese es parte del objetivo de esta existencia. Y la inmortalidad nos permite nacer espiritualmente cada vez que regresamos a la patria espiritual. Y ese nacimiento espiritual es algo realmente bello, digamos, para poder, digamos, sentir la alegría de regresar a nuestra verdadera casa espiritual. Entonces, no solamente estamos naciendo espiritualmente, estamos renaciendo constantemente en la espiritualidad, así como estamos renaciendo constantemente en el plano físico, y eso lo haremos muchas veces hasta llegar a un nivel cuando ya como espíritus puros, nos dice en ese concepto de la escala espírita, ya no tendremos necesidad de reencarnar. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte del cuerpo físico? Para muchos, digamos, es la continuidad de vivir en la costra terrestre. Y vamos a mirar que no todo el mundo, después de que muere, y no todos los que, digamos, tienen el concepto de la inmortalidad, y si no lo viven, van a tener, digamos, una experiencia diferente. Entonces, unos quedarán continuando viviendo en la costra terrestre, apegados a las cosas de la vida física, bien sea por ignorancia o por confusión, por miedo muchas veces, en esos procesos de apegos excesivos a personas y a lugares. Y son los espíritus que se pueden observar en diferentes lugares, aún como realizando las mismas cosas que están haciendo, porque ni siquiera se han dado cuenta que están desencarnados, a pesar de que están ya en el mundo espiritual. Entonces, están ya viviendo esa inmortalidad y no son conscientes que están viviendo esa inmortalidad. Entonces, tienen que manejar esas inclinaciones muchas veces por las drogas,
por el alcohol, por el cigarrillo, por la comida, por el sexo, digamos, donde cada una de estas inclinaciones, de estas tendencias que no son dominadas por el ser en este plano de la vida, entonces pasan al mundo espiritual y permanecen imantados hacia todos aquellos que aquí continúan en la drogadicción, en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la glotonería, en los abusos de la sexualidad, y entonces se afinizan por simpatía con aquellos espíritus inmortales que están todavía viviendo en esas frajas mentales vibratorias. Y entonces aquellos inclusive que están con deseos de venganza, están y continúan viviendo en ese plano. Aquellos, por ejemplo, que mueren por homicidios, aquellos que son abortados, por ejemplo, ellos, espíritus incomprendidos de las leyes de Dios, se sienten arrancados de su cuerpo físico, de su oportunidad de existencia, y nace una fuerza, un deseo de odio y de venganza hacia aquellos autores de aquella situación. Entonces, la muerte no cambia nada, sino la persona sigue viviendo en su misma dimensionalidad mental, en su misma psicosfera, y cuando tienen todos estos apegos, aún continúan allí inconscientes de que están ya desencarnados. Para otros casos, un poco más benignos, ingresan a regiones del umbral, ¿sí? Estos primeros están, digamos, apegados a la costra terrestre. Estos segundos están en la zona llamada del umbral y que son llevados allí por una fuerza magnética automática, digamos, en base a su nivel vibratorio, mental, espiritual y moral. Entonces, esto ya tiene una dimensionalidad un poco diferente, pero aún están todavía en esta región densa del umbral. No tan comprometidos como aquellos primeros, pero aún están por vivir en esta región mientras son llevados a alguna esfera espiritual. En esta región fue que estuvo André Luis durante 8 años, que él mismo narra como autor, digamos, de esa obra, La vida en lo espiritual, nos narra cómo estuvo allí en esta región del umbral durante 8 años mientras hizo un proceso de depuración, de reflexión interior, y él mismo pidió esta ayuda cuando llegaron los mensajeros de la colonia a nuestro hogar y lo rescataron para llevarlo a esta colonia a nuestro hogar, que él después narra cómo está construida, cómo está estructurada en el mundo espiritual. Y entonces también otra de las situaciones que puede ocurrir para todos los que algún día pasaremos al mundo espiritual es ser recibidos directamente en una colonia espiritual, en la que le corresponda a cada uno. Si no hay compromisos, si no tiene apegos, si no tiene, digamos, tendencias, digamos, inclinaciones a todos estos apegos, y si no está vibratoriamente afinizado con las situaciones que se ven en el umbral, entonces tiene la condición vibratoria para ser recibido directamente en una colonia espiritual. Entonces, esta condición de la inmortalidad para cada uno varía dependiendo de los contenidos mentales, emocionales y espirituales que tengamos en nuestra alma al momento de la desencarnación. Entonces, he ahí la importancia de prepararnos, digamos, para ese momento desde vida, desde estas vivencias de la existencia física, ¿no? Y entonces se integran directamente a la vida extrafísica. Esta sería la mejor opción, obviamente. Esta sería la mejor opción si podemos cada uno llegar a integrarnos a estas esferas espirituales que nos corresponden, tal vez de donde venimos, pero, digamos, miremos qué compromisos estamos adquiriendo acá, cómo vamos superando nuestros apegos, cómo vamos superando nuestras dimensiones mentales que no nos apeguen al umbral para poder merecer, digamos, llegar a integrar una colonia espiritual como tal. Y entonces, ¿quiénes nos reciben allá? Dentro de este tratado de la inmortalidad, que es el libro de los espíritus, en la pregunta 289, Kardec interrogó, ¿salen a veces a nuestro encuentro nuestros parientes y amigos cuando dejamos la tierra? Y la respuesta fue categórica, sí. Salen al encuentro del alma a quien aman y
la felicitan por su vuelta del viaje, si se ha salvado de los peligros del camino y la ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Es un favor hecho a los buenos el que salga a su encuentro los que le han amado, mientras que el que está mancillado permanece en aislamiento o rodeado únicamente de espíritus que le son semejantes. Y aquí nos acordamos de las imágenes de la película Ghost. Para todos los que vieron esta película, La sombra del amor, una de las mejores películas que han llevado al cine mundial, al cine internacional, los efectos del desprendimiento del cuerpo físico y de la vida en el más allá, porque ahí muestran precisamente esa sintonía de estos seres encarnados con espíritus encarnados, y en el momento de la muerte, ¿quiénes son los que vienen a recibir a los espíritus en esa situación, al tránsito a la vida espiritual? Entonces, los inmortales reciben a aquellos que están desencarnando por su grado de sintonía vibratoria, ¿no? Entonces, es en esta obra, como decíamos al principio, El cielo y el infierno, la justicia divina, en su segunda parte, donde se establece todo un legado de testimonios de espíritus que vinieron a narrarnos cómo llegaron como seres inmortales al mundo espiritual y las experiencias que vivieron ese tránsito a las esferas correspondientes. En este año 2021 estaremos cumpliendo 156 años de la publicación de esta obra, pero lo que aquí queremos resaltar es que en la primera parte de este libro está plasmado el código penal de la vida futura. Y así como existe en nuestros conocimientos intelectuales de la humanidad códigos penales en diferentes lugares, en diferentes países, y ahí hay códigos penales que regulan a través de una normatividad las cosas. Este es un conjunto de normas, son 33 ítems que están normatizando esta vida futura y nos dicen cómo. Recomendamos a todos, y es una tarea que colocamos también en el curso básico de Doctrina Espírita, que hacemos los días lunes, que pudiéramos, digamos, en el estudio personal de cada uno, poder leer, reflexionar, analizar, profundizar y interiorizar este código penal de la vida futura. Es una tarea, digamos, para todos los que nos están escuchando en este momento, en estas conferencias públicas virtuales, pero vamos a mirar algunos aspectos relevantes de este código penal. El primero de ellos, como dice Kardec en este código, que el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de que no sea despojado durante la vida corporal, y que su estado dichoso o desgraciado es inherente al grado de su depuración o de sus imperfecciones, y que no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias molestas e inevitables, ni buena cualidad que no sea origen de un gozo. Es decir, veamos aquí la interacción con la ley de causa y efecto. Entonces, está allí plasmada la obligatoriedad de asumir las consecuencias de nuestros actos o pensamientos en cualquier faja de vibración que sea, bien sea por nuestras imperfecciones o por las virtudes desarrolladas. Y también nos habla que el sufrimiento, siendo inherente a la imperfección, como el goce lo es a la perfección, el alma lleva consigo misma su propio castigo en todas partes donde se encuentre. No hay necesidad para eso de un lugar circunscrito. Donde hay almas que sufren está el infierno, así como el cielo está en todas partes donde hay almas dichosas. Y esto es tan parecido a lo que dijo el Papa, que los cielo e infierno son estados del alma, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo hay una sintonía con estos pensamientos de la doctrina espírita,
con estas reflexiones papales, ¿no? No hacer el bien cuando se está en disposición de hacerlo es resultado de imperfección. Y esto es un límite que nos coloca un poco más alto para la comprensión de lo que es hacer el bien, que no es solamente, digamos, dedicar a hacer el bien cuando se puede hacer, sino que no hacerlo cuando se está en disposición de hacerlo es resultado de imperfección, porque podemos vivir tranquilos sin hacer el bien, pero sin hacer el mal, pero no hacemos el bien tampoco. Y también eso sería una vida probablemente improductiva. Y eso refleja una imperfección de nuestros espíritus, porque como dice, no hacerlo, cuando está en disposición de hacerlo, es un resultado de una imperfección. Y en este ítem 11 dice que la expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta. Así es como la misma falta puede dar lugar a expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que se cometió. Entonces, si alguien participó, por ejemplo, de comportamientos abortivos, se comprometió con la vida de estos seres prenatales, entonces es una falta que debe ser expiada de alguna forma, pero la expiación puede ser en diferente forma para cada quien de los que están comprometidos con esa situación, ¿no? Entonces, he aquí que hay unos aspectos gradativos que están descritos en este Código Penal de la Vida Futura y que empiezan después de que el espíritu ha cometido un error, viene el arrepentimiento, luego viene la expiación y luego la reparación. Y ahí nos dice, el arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, después de haber cometido el error, ¿no? Pero no es suficiente, son precisas aún la expiación y la reparación, porque expiar es el compromiso profundo con la ley de causa-efecto y la reparación es la decisión que el espíritu toma para reparar aquel daño que hizo, pero ya lo hace por voluntad propia y con conciencia de la necesidad de estar en sintonía, en armonía con la ley de Dios. Entonces, arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Es decir, la falta, el error, la situación que dio origen a que el ser se arrepintiera y que después pasara por un periodo de expiación y por un periodo de reparación. Entonces, el arrepentimiento endulza los dolores de la expiación, porque hay quienes se arrepienten más rápido de algo que hacen y hay quien aún después de que han hecho lo que han hecho, no se arrepienten todavía. Entonces, dice, puesto que da la esperanza, ese arrepentimiento entonces da la esperanza y prepara los caminos de la rehabilitación, pero solo la reparación puede anular el efecto destruyendo la causa. Entonces, es necesaria la reparación. Los espíritus no se quedan solamente expiando, los espíritus no se quedan solamente arrepintiéndose, los espíritus no se quedan solamente en estos procesos de las vivencias, de las pruebas, sino que necesitan reparar. Todos necesitamos reparar las faltas que hayamos cometido en un presente o en un pretérito. Y es la única forma de podernos colocar en equilibrio con las leyes divinas. Entonces, nos dice también que el arrepentimiento puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. Y la expiación consiste en los sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida, bien sea en esta vida o después de la muerte en la vida espiritual, o bien en una nueva existencia corporal, hasta que queden borradas las huellas de la falta. Entonces, la expiación, según lo que nos dicen acá, el arrepentimiento puede darse en cualquier tiempo. La expiación puede darse aquí en el plano físico, en el periodo entre vidas o en una nueva existencia corporal. Y la reparación, entonces, consiste en hacer el bien a aquel a quien se hizo daño. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad, en una posterior existencia se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo que pongan a prueba su buena voluntad
en hacerles tanto bien como mal les había hecho antes. Por eso nos volvemos a encontrar con las mismas personas, con los mismos seres, con las mismas almas, en este crisol del ambiente familiar, en este crisol del ambiente social, laboral, etcétera, porque estamos reencontrándonos con las almas con las cuales nos hemos visto o hemos vivido en otras existencias y con las cuales tenemos determinadas situaciones para reparar. Entonces, es así que la reparación consiste en hacer entonces el bien a quien se le hizo daño, practicando el bien en contra del mal hecho anteriormente, siendo humilde si antes se fue orgulloso, dulce si se fue duro, caritativo si se fue egoísta, benévolo si se fue malévolo, laborioso si se fue perezoso, útil si se fue inútil, sobrio si se fue disoluto, y de esta forma entonces comprendemos cómo se forma esa correlación entre la ley de causa-efecto y los comportamientos humanos. Entonces, y termina diciendo de buen ejemplo si se fue de mal ejemplo. Entonces, siempre, digamos, hay una compensación. La reparación está en relación a mostrar, digamos, la virtud que no se tenía cuando se practicó la imperfección. Entonces ahí nos damos cuenta cómo grandes pensadores como Herculano Pires, que está aquí descrito en esta, mostrado en esta fotografía, nos dice que los desapegos a los bienes materiales y pasajeros del mundo son realmente una necesidad y que solo se llevará cada uno de nosotros para el más allá de la muerte el equipaje de las conquistas realizadas. Esto lo describe mucho más ampliamente en su obra Educación para la Muerte, porque es una necesidad. Todos debemos educarnos para la muerte, y esta educación para la muerte no es educarnos o prepararnos para el duelo, para vivir el duelo, digamos, frente a la pérdida de seres queridos, es nosotros mismos frente al fenómeno natural de la terminación de la existencia que en algún momento nos llegará y que no sabemos cuándo ello será. Entonces, en este tratado, el libro de Espíritus, frente a la inmortalidad del alma, démonos cuenta que ese concepto con certeza puede destruir las tendencias suicidas de un ser humano. Porque cuando alguien tiene hastío por la vida, no quiere, digamos, saber más de esta existencia, pero a su vez es, digamos, conducido a comprender que con la muerte no se acaba todo, sino continuamos viviendo. ¿Para qué alguien se va a suicidar si va a continuar viviendo? Lo que no se supere aquí no se va a superar allá. La misma dimensionalidad de las situaciones se van a vivir mental y vibratoriamente allá, en el mundo espiritual, en la franja vibratoria que le corresponda. Entonces, por eso, este concepto de la inmortalidad del alma es totalmente profiláctico y preventivo para cualquier tendencia suicida. Entonces, está unido ampliamente este concepto de la inmortalidad a estos tres elementos, como la reencarnación, la ley de causa-efecto y el concepto de la justicia divina, porque es a través de la comprensión de la justicia divina que podemos entender las desigualdades humanas, morales, intelectuales, que dan situación a muchas incomprensiones desde el punto de vista socioeconómico y de todo tipo en nuestro mundo actual, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de integrar todos estos conceptos en la vida del día a día. Y entonces, nos parece importante traer a colación esta experiencia de un profesor de física de Liverpool, de Oxford, Sir Oliver Lodge, quien viviera entre 1851 y 1940 y quien tuviera una experiencia profunda en torno al tema de la muerte y de la inmortalidad. Él, después de una serie de investigaciones y de asistir a una serie de sesiones donde
obtuvo informaciones directas del mundo espiritual, se convenció de la existencia y de la continuidad de los seres en el más allá, porque dijo, continuaremos existiendo seguramente después de la muerte. Y él dice, lo digo porque sé que algunos de mis amigos fallecidos existen aún, e inclusive había hablado con ellos. ¿Cómo había hablado con ellos? A través de los mediums de alta sensibilidad que por esta época de la segunda mitad del siglo XIX estaban encarnados tanto en Europa como en América y que estuvieron haciendo muchas experiencias, sobre todo frente a los científicos de la época, para poder entonces sembrar estas semillas de inmortalidad, estas semillas de espiritualidad en la mente de estos científicos que, como aquel que nombramos al principio, Alfred Russel Wallace, este físico, Sir Oliver Lodge, y muchos otros que también aportaron su grano de arena en este proceso. Pero Sir Oliver Lodge vivió una experiencia aún más profunda cuando su hijo menor, Oliver Lodge, que era teniente, murió en un combate en la Primera Guerra Mundial. Y él después empieza a tener contacto con el espíritu de su hijo y narra tantos detalles, digamos, que solamente ellos dos conocían, que queda convencido de la identidad espiritual de su hijo, ahora en el plano espiritual, y quien vino precisamente con esa misión también para aportarle a él los elementos conceptuales prácticos de la demostración de la inmortalidad a través de la mediunidad. Y entonces él escribe esa obra, Raymond, o Vida y Muerte, y donde refiere todas estas experiencias que tuvo con su hijo en este momento. Y termina él diciendo, os digo con la fuerza de convicción de que soy capaz, que persistimos después de la muerte, que los difuntos continúan interesándose por lo que pasa en la tierra y que saben muchas cosas a este respecto, muchas cosas más a este respecto que lo que sabemos nosotros mismos. Y lo escribe en los Anales de las Ciencias Psíquicas en enero de 1915 y lo deja registrado a León Denis en su obra Después de la Muerte, en ese capítulo 9 que ya anunciamos de los testimonios científicos. Entonces, ya para finalizar con estos pensamientos de León Denis en su magistral obra Después de la Muerte, en la cual él dedica esta obra a los nobles y grandes espíritus que me han revelado el misterio augusto del destino y la ley de progreso en la inmortalidad, cuyas enseñanzas han afirmado en mí el sentimiento de la justicia, el amor a la sabiduría y el culto al deber, conceptos que han disipado mis dudas y han apaciguado mis preocupaciones. ¿Cuántas personas no han disipado las dudas y han apaciguado sus preocupaciones al leer las obras de Kardec, al leer las obras de León Denis? Pues esta es una realidad que están plasmadas por estos autores. Y asimismo, en esta misma obra, en el capítulo 10, titulado precisamente El alma inmortal, León Denis nos precisa lo siguiente: dichosa el alma a la que un noble entusiasmo sustenta en su marcha, amor a la verdad, a la justicia, a la patria, a la humanidad. Su ascensión será rápida, su paso por la tierra dejará huellas profundas, un surco donde se obtendrá una cosecha beneficiosa. Que cada uno de nosotros en este paso por la vida también podamos dejar huellas profundas, digamos, en los seres, digamos, que estén a nuestro alrededor, para que realmente en la espiritualidad y por ese amor a la verdad, a la justicia y a la humanidad, como dice León Denis, seamos fieles intérpretes de los principios de la doctrina espírita y sobre todo de la inmortalidad. Él culmina diciendo que la alma humana, dotada de conciencia y libertad,
sus encarnaciones se suceden hasta que ha adquirido estos 3 bienes imperecederos: la bondad, la ciencia y el amor. Estos son realmente los objetivos evolutivos de todos nosotros como seres inmortales, como espíritus que no estamos sujetos a la muerte como el cuerpo físico, pero que entendemos la oportunidad valiosa que Dios nos permite para aprender a ser bondadosos, a adentrarnos en los fundamentos de la ciencia y a aprender, digamos, en este proceso, esta ley de amor, que es un proceso de aprendizaje milenario. Entonces, muchas veces hemos muerto, muchas veces hemos renacido, tanto en la espiritualidad como en el plano físico, pero como nos dice este doctor Roberto Brolio, el reconocimiento de la inmortalidad del alma puede dar a cada uno un incentivo para las diferentes actividades de la vida, llevando al ser humano a utilizar su libre albedrío para realizar positivamente la vivencia del amor y la práctica de las buenas acciones. Muchas gracias a todos. Dejamos esta frase final, que fue una frase que los seguidores y los continuadores de Kardec colocaron en el dolmen que erigieron para él en el cementerio Père Lachaise un año después de la muerte de Kardec, cuando fue trasladado su cuerpo desde el cementerio Montmartre hasta el cementerio Père Lachaise, y allí le hicieron ese dolmen. En el frontispicio del dolmen esculpieron esta frase: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. No es una frase de Kardec, pero está en la tumba de Kardec y fue esculpida allí o mandada a esculpir por los continuadores de Kardec, sus amigos que estaban allí todavía presentes en París y que en este homenaje póstumo hicieron para él, y que resume este principio de la inmortalidad del alma del cual hemos hablado hoy: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. A ustedes, el doctor Fabio Villarraga, mil gracias por esta hermosa conferencia que nos ha brindado en la tarde de hoy. A todos ustedes, nuestro agradecimiento muy especial por lo que ha sucedido hoy. Me estoy viendo en el chat los comentarios de Carlos Alberto Peña. Dice: el objetivo moral aquí en la tierra debería ser la dominación de las pasiones, deseos e instintos que siempre nos invaden. Y una pregunta, veo aquí una pregunta de Margie Arana, que pregunta que si se puede reparar antes de espiar. Y realmente sí se puede reparar. Se puede empezar a reparar antes de espiar, porque cuando la persona, el espíritu se arrepiente, cuando nos arrepentimos de algo y somos conscientes de que tenemos que hacer el bien que no hicimos, entonces empezamos a reparar antes de espiar. Sí es válido eso. Muy bien. Y hay otra pregunta que nos hace Carlos Alberto Peña: ¿cómo reparar a un espíritu víctima de un aborto? Bueno, cuando se quita la vida hay que aprender, digamos, a reparar, prodigando la vida o manteniendo la vida. Espíritus que han participado de procesos abortivos, aparte de que en su proceso expiatorio generan muchas veces limitaciones a sus manos, que fueron instrumento, digamos, de los procesos abortivos, entonces vienen a ayudar en lugares donde hay niños, donde la vida está naciendo, donde la vida está creciendo, y o a proteger, digamos, a los seres de la vida prenatal en campañas, en diferentes formas de ayudar a proteger la vida. Entonces, es una forma de reparar, digamos, a estos espíritus. A veces cuando es la misma madre la que toma esa determinación y entra en el periodo del arrepentimiento, entonces su forma de reparar es volver a generar el proceso de la vida en sí misma, obviamente
generando y pidiendo el perdón, digamos, para aquel espíritu que fue abortado, pero que en el proceso de reparación y esta nueva oportunidad de existencia entonces va a permitir ser dadora de vida cuando en otra época, digamos, por las diferentes circunstancias, tomó esas determinaciones erradas, ¿no? Muy bien, doctor Fabio, muchas gracias. Queremos dar un saludo y agradecimiento muy especial a más de 65 conectados en Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Duitama, Mosquera, Chía, Madrid, Zipaquirá, Facatativá, Santa Marta, Valledupar, Argentina, en Melbourne, Australia, Lima, Perú, en Guayaquil, Ecuador, en Miami, Nueva York, en Guatemala, en Panamá, Tegucigalpa, en México, en República Dominicana, en Santiago de Chile y en Venezuela. Muy bien, a nuestros asistentes, muchas gracias. Y queremos recordarles que Senderos de la Esperanza está transmitiendo todos los días a las 7 de la noche programas especiales. El día lunes tendremos el Curso básico. curso básico de espiritismo. El día martes, la Asociación Médico Espírita transmite unas importantísimas conferencias. El día miércoles tenemos la orientación mediúnica, el día jueves la revista espírita y el viernes estamos trabajando y entendiendo precisamente el libro de los espíritus. Mil gracias a todos ustedes por su asistencia y nos estamos viendo, Dios mediante, a lo largo de este programa en todos los días de lunes a viernes. Muy buena tarde para todos. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos. Gracias.